Amigos, estamos de regreso hoy en Venezuela Empresarial. Estamos hablando de parte de esta tragedia que estamos viviendo todos los días los venezolanos y a la parte de la tragedia económica. Por supuesto, cerramos 2018 con unas cifras de verdad realmente escandalosas, pero estamos viviendo un 2019 que de verdad está probando la salud cardiovascular de las personas para poder sobrevivir día a día, resistir. Y bueno, como yo digo, también hay que pensar que vienen vientos de cambio y los venezolanos todos nos acostamos con la firme fe y esperanza de que en pocas horas quizás nos levantamos con una nueva realidad, con una nueva Venezuela. Tenemos en línea telefónica al profesor Carlos Ñáñez, él es coordinador de la Escuela de Política de la Universidad de Carabobo y profesor de la Cátedra de Política Monetaria también de la Universidad de Carabobo. Un experto en materia económica y un gran orientador y vocero de la materia. Yo, por supuesto, siento un gran honor cada vez que él lo tengo en mi programa porque sé que tenemos muy buena información y totalmente calificada de su parte. Feliz tarde, profesor. ¿Cómo está? Muy bien, Mari. Muy agradecido por tu gentil invitación y el honrado soy yo a cada vez que me invitas a tu programa donde se hace pues un análisis minucioso de la situación económica. En efecto, lo que tú decías, Mari, es cierto, 2018 cerró con una cifra escandalosa, inenarrable de inflación de 1.900.000 puntos de inflación. Hoy se dieron a conocer las cifras preliminares de la inflación del mes de enero, superiores a 190% intermensual y llevar la inflación a más de 2.500.000 puntos porcentuales la anualizada. Y si nosotros, yo quiero compartir con la radio audiencia un dato que estaba analizando durante la tarde del día de hoy del Fondo Monetario Internacional en términos de las peores crisis económicas causadas por guerras o por situaciones de contracción en materia económica o por eventos sobrevenidos en materia natural. Bueno, y entonces Venezuela ocupa el antepenúltimo lugar. Si nosotros nos vamos a la historia, la crisis de hiperinflación de la República de Weimar en Alemania, que en la década de los 30 llevó a Hitler al poder, o contribuyó para destruir el gobierno liberal que existía en Alemania, tuvo 18 puntos de caída porcentual en el producto. Luego le sigue la Guerra Civil Española, que se genera también en la misma década de los 30 y que ha supuesto un evento no superado por la sociedad española, por la sociedad ibérica en términos del dolor que les causó, y eso tuvo una contracción de alrededor del 29-30%, superada por la crisis de Grecia en el 2008, que es cuando Grecia es amenazada de salir de la Comunidad Europea, y bueno, viene la crisis venezolana con 64 puntos de caída en el Producto Interior Bruto de mantenerse esta situación en el tiempo, y es solamente superada por el conflicto sirio, de la guerra civil en Siria, por 2 puntos porcentuales, es decir, la nuestra es de 64%, la caída de ellos es de 66%, pero tienen una guerra civil. Entonces esas cifras nos perfilan un escenario terrible en materia de acción económica. Piensen ustedes, el Fondo Monetario que fue lanzado en el mes de agosto, ya le quedan solamente 2 meses de vigencia escasos para poder soportar la andanada de inflación, porque el dinero, como lo dije en tu programa, y lo voy a seguir repitiendo cada vez que me inviten a los medios de comunicación, es una institución social que en Venezuela se destruyó, y con el dinero se destruyeron las libertades económicas, individuales y políticas de la sociedad. Eso no es una cita del profesor Carlos Ñáñez, eso es una cita de un libro de Adam Ferguson, que en la mañana de hoy a los muy pocos estudiantes de la Universidad de Carabobo que les pude dar clase, porque hay una situación de paralización gremial que pone en riesgo la asistencia de los estudiantes y una situación de hambruna, Mari. Mira, aquí tenemos que hablar claramente. Aquí esa ayuda humanitaria que nos están enviando es una ayuda humanitaria basada en lo que me gustaría explicarle a la radioaudiencia, que se llaman alimentos terapéuticos. Yo trabajo para Cáritas de Venezuela o con Cáritas de Venezuela, obviamente a honor, es una sociedad civil
una agrupación de la Iglesia Católica, y ayer hablaba con su director y me decía, profesor, estamos entregando desde hace tiempo, desde hace 2 años, alimentos terapéuticos, batidos, sopas terapéuticas, porque la hambruna es una enfermedad y hay un conjunto de morbilidades que se derivan del hambre. Entonces, frente a esa realidad, Mari, la audiencia, nosotros estamos sumidos totalmente en una pesadilla, como tú lo manifestabas. Te escucho, Mari. Profesor, justamente de eso quería hablarle. Yo sabía que usted iba a exponer perfectamente este tema de pobreza, de hambruna, de desesperación. Hay una depresión tan grande en todos los ciudadanos, en nuestros colegas, en nuestros amigos, en nuestras instituciones, en nuestras comunidades, porque cada vez hay más gente comiendo mucho menos, haciendo una sola comida. Este tema de la canasta básica, ¿cuánto porcentaje de la población quizás pueda acceder a esto que ya pareciera un lujo, acceder a la canasta básica? Yo siento que hay gente que sobrevive de las remesas, otros por vender dólares, otros porque medio resuelven algunos días con esas cajas de CLAPS, bonos y demás manipulaciones políticas que lo que han hecho es sumirnos más en la pobreza. Pero no hay quienes no tienen ninguna de esas posibilidades. ¿Qué les queda? ¿Morir de hambre? ¿Emigrar? ¿Qué ocurre para que podamos de alguna manera explicarle a la población que el hecho de que esté pasando hambre no tiene que ver con que las sanciones estén ocasionando un tema de default, de un tema de hambruna, un tema de que es el culpable de la situación económica en Venezuela? Bueno, Venezuela no está produciendo petróleo, eso lo tiene que saber la radioaudiencia. Producimos menos de un millón de barriles de petróleo diario. Hay 25 taladros operativos en Petróleos de Venezuela. Eso es una realidad también en términos de la capacidad que tiene PDVSA. Los activos de la República no tienen sino la mínima capacidad para hacer garantía. Entonces aquí se ha vendido la falsa tesis de que esta situación es producto de la hambruna. O sea, Nicolás Maduro llegó al poder en 2013 y desde el 2013 hasta el 2018 la caída ha sido de 44 puntos, y si sumamos la caída del 2019 proyectada va a ser de 64 puntos. Entonces esto no es una responsabilidad inherente a un supuesto bloqueo, que es la misma tesis que usan los cubanos para poder sostener a un modelo económico que sencillamente fracasó, Mari, y que fracasó en la hambruna, fracasó en la imposibilidad de educarse, fracasó en la imposibilidad de tener acceso a la salud, en la incompatibilidad con la vida. El día miércoles de esta semana fallecieron alrededor de 3 decenas de niños en el hospital en hospitales del estado Anzoátegui, particularmente en la ciudad de Puerto La Cruz, porque no había acceso a una solución fisiológica. O sea, por los grupos llamados desesperados, la gente solicitando antibióticos, la gente solicitando medicinas renales como alurón, la gente solicitando medicinas antihistamínicos, antipiréticos. O sea, ya los medios de comunicación, los pocos que nos quedan, no dan capacidad para atender los llamados de la sociedad solicitando apoyo y amparo ante esta realidad que lacera a la vida del venezolano, que destruye la vida del venezolano para uno mismo, Mari, para quien te habla. Profesor, ¿es necesario en este panorama, quizás en ese día D tan esperado que pronto veremos para recuperar la economía, será necesario dolarizar o no? ¿Cómo le vamos a decir a la gente que su salario va a ser apenas de 5 o 6 dólares cuando el salario mínimo quizás en otro país puede ser de 250, 280 y hasta más dólares mensuales? Tú acabas de dar con el clavo de la situación. ¿Cómo tú le explicas a la gente que va a percibir menos de 5 dólares al mes? Correcto. Los que podemos facturar alguna cantidad de dólares que no supera en el mejor de los escenarios los 100 dólares, tenemos que venderlos 45 veces por debajo del esquema paralelo del esquema oficial del Estado, porque por primera vez en la República el dólar DICOM está 45% por encima del dólar paralelo. Quiere decir entonces que eso que llamaban dólar criminal fue un dólar aceptado por el gobierno de Maduro, fue un dólar aceptado por la coalición de Maduro, fue un dólar legalizado por Nicolás Maduro, y entonces esa realidad
de esa empresa que se encargó digamos que de legitimar o de servir de plataforma para la aplicación de este dólar, Bicom, que es una empresa que se llama Interbanex. Cuando uno la analiza, te das cuenta que es una empresa que tiene un capital suscrito y pagado de 3.000 euros. Eso es imposible que se encargue esta empresa con esa opacidad de manejar las remesas. Entonces, del día de importante es que la gente entienda que en medio de la transición lo fundamental es restituir el hilo democrático del país, es restituir el hilo institucional del país. Mari, en una sola palabra, volver a poner en vigencia la decencia y la dignidad de una sociedad que se extravió. La sociedad venezolana está extraviada. La sociedad venezolana ahora es que tiene algún atisbo de racionalidad y alguna esperanza que la mantiene en el país, pero mientras tanto la sociedad venezolana está como la caverna de Platón, es como dentro de la caverna de Platón, entre sombras, entre oscuridad, entre opacidad, entre verdades a medias, entre una laxificación, una licuefacción de la verdad. Hay una verdad oficial donde tú ves un presidente tocando timbales y bailando salsa frente a un drama humanitario complejo que ha resultado en que el mundo entero, salvo honrosas excepciones o deshonrosas excepciones, nos den la espalda, Mari. Es todo el hemisferio occidental quien está dando la cara a Venezuela, solamente del continente Nicaragua, Bolivia y Cuba, porque hasta El Salvador salvó el voto. Y lo que ocurre en Uruguay, bueno, es un coqueteo del partido de los colorados con este drama que ocurre en Venezuela, pero es un drama humanitario que mira, va más allá de las cifras que yo pueda explicar. Es el drama humanitario del dolor de estómago del muchacho porque no tiene que comer, de la angustia y del agobio del enfermo que no tiene que llevarse a la boca y no tiene un medicamento, del agobio, los que nadie habla y para los que nadie habla, que son los de la tercera edad, los abuelos de la tercera edad, la capa de la sociedad más golpeada por esta situación, porque si bien es cierto que les dan una pensión de 18.000 bolívares del cono monetario nuevo, no es menos cierto que esos 18.000 bolívares no se los dan en términos fácticos, no se los dan en billetes porque no hay en el banco y los abuelos tienen que replicar una jaculatoria diaria para obtener ese salario mínimo indexado a esa unidad de cuenta que no existe, que es el petro, porque el otro está a 195.000 bolívares. Y bueno, ¿y por qué entonces no colocan el petro, el salario fijado a medio petro a 195.000 bolívares? Porque no se puede ni a ese ni se puede al de 36.000 bolívares, porque cada vez que el Ejecutivo aumenta el salario, monetiza el déficit fiscal y crea todo eso que tú nos has hablado de un conjunto de estafas económicas para mantener a la población sumida en esta situación de miseria, en esta situación de parálisis en la cual estamos, la gente dependiendo de una caja CLAP, la gente dependiendo de un bono como inventó el presidente, una universidad como la que inventó el presidente para los transportistas. No se tienen que segmentar las universidades para que los transportistas vayan a estudiar. Lo lógico es que el autobusero o el taxista o el camionetero que trabajan dignamente tengan la posibilidad de ir a las universidades libres y autónomas para estudiar, para aprender y para capacitarse sin crear esa cosa y que carreras afines a la profesión de chofer, porque el presidente es chofer. O sea, ¿hasta cuándo vamos a estar jugando con esta realidad? Sin advertir una realidad que se ha convertido en un escándalo hemisférico, que el mundo libre todo ha gritado, que la ONU por primera vez en la historia de Venezuela nos ha llevado al Consejo de Seguridad, porque la Organización de Naciones Unidas tenía los ojos puestos en el Medio Oriente y en el Oriente Lejano por temas comerciales, en el Oriente Lejano y en el Medio Oriente por temas políticos, pero es tan grave la situación que vive Venezuela que esa Organización de Naciones Unidas tuvo que ver lo que ocurre. Cifras de Bengoa y de la ENCOVI ubican que el venezolano ha comenzado a consumir de 0.1%, 1% de tubérculos a 66% de tubérculos diarios, y un incremento en el consumo de tubérculos y un decrecimiento en el consumo de
proteínas, de vegetales, de fruta. Por eso la gente, en términos puntuales, para que la radioaudiencia me entienda, está verde en la calle muriéndose de hambre. Te escucho, Mari. Profesor, muchísimas gracias, coincido totalmente con usted, estoy segura que en pocas semanas me encantaría nuevamente tenerlo en el programa porque sé que vamos a hablar de otras perspectivas económicas y yo le quiero vaticinar que en ese hasta cuándo del que usted pregunta, estoy segura que va a ser hasta muy, pero muy pronto, profesor, muchísimas gracias. Si me lo permites, yo quiero agradecerte a Unión Radio por esta oportunidad y porque nos sigan permitiendo tener libertad para la palabra y palabras para la libertad. Que Dios y la Virgen nos acompañen. Profesor, muchísimas gracias, de verdad. Amigos, vamos a unos breves mensajes comerciales. Todo esto que hemos hablado el día de hoy es totalmente cierto. Nosotros estamos los venezolanos sacrificando constantemente cada hora o la salud, o la comida, o la educación, o los electrodomésticos que se nos dañan. Estamos terminando en una situación gravísima de mendicidad. Todos los venezolanos. Y por supuesto, esto quizás nos ha entendido que este sentido de urgencia nos tiene que mover a todos a que esto debe terminar a la brevedad posible. Así que vamos todos encaminados a hacerlo, porque esto que dice el profesor es totalmente cierto. Vamos a unos mensajes comerciales y ya regresamos con Marco Federico para que nos hable acerca de qué es lo que viene y cómo se recupera y cómo vamos a salir, porque de esta nos vamos a salvar, amigos. Ya regresamos, no se pierdan nuestro próximo segmento en Venezuela Empresarial.